propio gobierno está viendo ahora qué hace, ¿no? Esto tiene que ir al Senado, pero bueno, hay dudas respecto de si esta misma sanción o el proyecto de presupuesto sancionado en estos mismos términos será aceptado por el Ejecutivo o si irá directamente al recurso del veto. Como estrenando condición de diputado nacional, nos atiende hoy el doctor Guillermo Mitchell, electo en su momento por Fuerza Entre Ríos. ¿Qué dice, diputado? ¿Cómo va? Antonio, buenas tardes para vos, para Sebastián, todo el equipo y la audiencia. En dos palabras, en una primera interpretación rápida, ¿ganó el gobierno? ¿Ganó pero? ¿Perdió el gobierno? ¿Cómo sería? Bueno, ganó un poco la gente también, ¿no? Ganó un poco la gente. A ver, yo no voy a decir nada distinto a lo que decía antes de las elecciones. Es importante que la Argentina tenga un presupuesto, es importante que el gobierno tenga un presupuesto, es importante que los argentinos tengamos un presupuesto, porque es una hoja de ruta que marca un sendero de ingresos y gastos para todos los argentinos. Ahora bien, este presupuesto es papel pintado, Antonio, y se lo voy a justificar. No es que lo digo yo que es papel pintado o que lo dicen las condiciones, lo dice el propio gobierno. A ver, en el presupuesto que aprobamos ayer, el dólar para el año 2026 es de 1.428 pesos. El lunes el gobierno anunció el cambio del sendero del crawling peg o la devaluación, ampliando las bandas, con lo cual claramente no va a ser, ya hoy está 1.500, el 50 el CCL o cualquier tipo de cambio. El gobierno en el presupuesto planteó en la página 36 del mensaje que de impuestos a las ganancias se van a recaudar 48 billones de pesos. Resulta que en el Senado, en el artículo 191, el mismo gobierno, no la oposición, ¿no? El mismo gobierno propone bajar impuestos a las ganancias del 35 al 31,5, una baja de 10% de impuestos a las ganancias. Es decir, el Tesoro... Perdóneme, eso en el marco de la... entiendo en el marco de la reforma, en la llamada reforma laboral. O sea, y está muy bien que me haga la pregunta porque la pregunta es, ¿por qué en una reforma laboral hay una reforma impositiva tan importante, no? Claro. Bueno, es una pregunta todavía sin contestar. Ahí proponen una reducción de 3,1 billones de pesos de recaudación. Eso impacta en Entre Ríos. Claro, Entre Ríos también, claro, porque 80.000 millones. Eso más allá de la cuestión específica, tiene un fuerte impacto en Entre Ríos y en las provincias en general, porque ahí terminan metiendo mano en no sé si exactamente en la coparticipación, pero sí exactamente en los recursos, ¿no? Exactamente en la coparticipación. Al reducir la recaudación de impuestos a las ganancias, de esos 3,1 billones, 1,7 se coparticipan. Claro. El porcentaje que le toca a Entre Ríos, por ejemplo, son 80.000 millones de pesos. A ver, no estoy hablando ni siquiera de política, ni de decisiones políticas, estoy hablando de los números que el mismo gobierno envía. Y además en el artículo 36... Perdóneme, diputado. Eso marca que es bastante difícil separar la discusión en todos los términos, pero particularmente en el nivel de relación de poder central con los gobernadores. Es difícil separar las discusiones, es decir, presupuesto por un lado y reforma laboral por el otro, porque en un punto se terminan tocando, ¿no? Por supuesto. No solo eso. Con el famoso FAL, el financiamiento, todo lo que tiene que ver con las indemnizaciones que crea el gobierno, está bajando 3 puntos de contribuciones patronales. Esos son aproximadamente 3.000 millones de dólares menos de recaudación para la Caja de la Seguridad Social. Para el ANSES, ¿no? Para el ANSES. Entonces yo lo que planteo de nuevo con toda lógica y lo voy a tratar de ser lo más coloquial posible. ¿Por qué es papel pintado este presupuesto? Porque por la Cámara de Diputados el gobierno envía un presupuesto con metas de recaudación que el mismo gobierno por el Senado está mandando una ley que modifican esas metas de recaudación. Entonces, es un contrasentido. Y acá toma valor lo que decíamos en la campaña, y ahora sí me voy a meter lo político. Frigerio perdió los 2 senadores. ¿Sabe con quién tenían que hablar ayer los ministros de Frigerio para preguntarle el número? Con Val y con nosotros. Claro. No tienen senadores, no tienen diputados. Ayer Morchio, que había votado en contra el tema a favor del tema educación, ayer votó en contra. Bueno, las decisiones políticas... pero es interesante perdóneme, es interesante lo que plantea, porque uno de los primeros test
por decirlo de algún modo. Respecto de lo acertado o lo equivocado de la opción política de Frigerio, independientemente del resultado electoral, en esos términos le fue fantástico. Aparece muy pronto, ¿no? Porque la primera vez que nosotros los planteamos, la primera vez que tengan que decidir entre Milei y Frigerio, vamos a ver para dónde juegan, porque no se puede jugar para los dos lados. Me parece que el examen llega muy pronto, ¿no? Exacto. Y Antonio, ¿qué margen tiene ahora de negociación? A ver, no quiero hacer nombres propios, olvidémonos de Frigerio. ¿Qué margen tiene de negociación la provincia de Entre Ríos frente al Poder Central si el Poder Central es el que maneja con un joystick a los senadores y a los diputados? Uh-huh. ¿Qué margen de negociación tiene? Sí, poco. ¿Qué margen poco. tiene de negociación Entre Ríos para ir a decir, vos querés esta reforma? Y la negociación política en el buen sentido de la palabra me estoy refiriendo, ¿no? Sí. ¿Vos querés esto? Bueno, a ver, nuestros senadores están dispuestos a acompañar esto, pero sí para Entre Ríos se preserva esta obra, este puente. Y yo quiero creer que esa fue una previsión que habrá tomado Frigerio en su momento. Quiero creer, habrá después que contrastarla con los resultados, ¿no? Porque a mí me parece que actuó con astucia táctica, pero con poca estrategia, ¿no? Uh-huh. Claro, porque usted dice que gana electoralmente, pero pierde en temas de gestión, dice usted. Claro, lo que ocurre es que pierde la provincia, Antonio, porque no, olvidémonos de Frigerio. Yo estoy hablando de la provincia. Yo lo que digo es... Sí, el gobierno le va a decir, puede perder en eso, o el oficialismo puede perder en eso, pero confíe en que este presupuesto y esta reforma laboral generarán empleo. Yo puedo tener mis dudas, pero el gobierno le puede decir eso y deja el espacio abierto para que lo volvamos a conversar dentro de algunos meses o dentro de un año, ¿no? Bueno, va a tener que conseguir varios ATN la provincia para compensar los 80.000 millones de pesos que pierde de recaudación de impuestos a las ganancias. Va a tener que crecer mucho la economía para recomponer los más de 6.000 puestos de trabajo que estamos perdiendo en la provincia formales. Bueno, pero por eso, porque el gobierno dice que la reforma laboral es para generar empleo. Bueno, quien crea en este argumento... Es una falacia. ¿Cómo? Eso es una falacia. Yo creo que es una... Está bien, yo creo que es una falacia, pero el gobierno le puede decir, diputado Michel, espéreme 6 meses, espéreme un año y volvemos a conversar. Pues, tomo el punto. Ahora, los puestos de trabajo se generan con la economía creciendo, no con una reforma laboral. La mayor recaudación se genera no con modificación de leyes, menos con modificaciones de leyes que van a la baja de impuestos de nuevo. Acá le estamos sacando a las provincias 1,7 billones de pesos para darle el 56% de esa plata a 144 empresas. Porque está concentrada en la reducción de impuestos. No es que le bajan la cuota al monotributo a los 4,7 millones de monotributistas. Estamos bajando impuestos a las ganancias a 144 empresas. Entonces, Michel. Yo vuelvo a plantear, disculpa, creo que Sebastián que lo interrumpí. Yo vuelvo a plantear, un tema es lo técnico, presupuestario, y otro es lo político. La gravedad o la importancia de la decisión de haber entregado los senadores y la cabeza de lista de diputados y muchos diputados al Poder Central se empieza a pagar. De nuevo, no voy a hablar de nombres propios. El gobierno de la provincia, el Ejecutivo, está empezando a pagar la fiesta de las elecciones. Michel, vuelvo un poco a lo técnico presupuestario. En este capítulo 11, que ayer no logró aprobar el oficialismo, porque no tuvo los votos de los aliados, obviamente, ¿qué pasa con ese condicionante al Senado? ¿Qué puede pasar allí? ¿Pueden insistir con la ley como está? ¿Puede volver con ese capítulo aprobado? Algunos hablan hasta de veto del oficialismo a este presupuesto y seguir reconduciendo partidas. Claro. Bueno, a ver, Sebastián, si vetan todo el presupuesto, no pueden vetar algo que no votaron. Con lo cual, el Fondo Monetario le exigió tener un presupuesto, no van a poder vetar el presupuesto como está. ¿Qué puede hacer el gobierno? Modificar e insistir con su proyecto original en el Senado y que vuelva a la Cámara de Diputados. ¿No? Lo que pasa es que ahí el diputado podría volver a insistir con el texto ya votado. ¿Qué es lo que ocurre? El tema de los plazos. Si se aprueba el 26, no sé si saben, pero ya se postergó la reforma laboral para febrero, la discusión.
Sí, no sé si lo sabían. No lo tengo, yo no lo tenía claro eso, bueno, esos plazos no lo tenía claro. Les comento, no tienen por qué saberlo, se los comento. Se postergó para el 10 de febrero el inicio de la discusión de la reforma laboral, producto no solo del cimbronazo ayer de dilapidar tampoco el respaldo político de las elecciones que tuvo el gobierno, sino por un poco también influenciado por estas cosas que le decía. A ver, ¿cómo vamos a discutir una reforma laboral, la modificación más importante impositiva de los últimos años, en un artículo? Que somos todos tontos, nadie sabe para quién está dirigido esto. Bueno, se postergó para el 10 de febrero. ¿Qué va a hacer el gobierno? Va a obtener dictamen sujeto a las modificaciones, porque ya se le propusieron 24 modificaciones al dictamen, con lo cual toda la discusión laboral se pasa para el 10 de febrero. Ahora, si insiste con el proyecto, volvería. Lo que ocurre son los plazos. O sea, el gobierno necesita este presupuesto para hacer de alguna forma, desde el punto de vista técnico presupuestario, cumplir con la ley de administración financiera, artículo 19-20, tener aprobado el presupuesto antes del 31 de diciembre. Entonces, yo no voy a darle no soy quien para darle consejo al Ejecutivo. Yo creo que el Ejecutivo lo que tiene que hacer es sancionar rápido este presupuesto y administrar partidas y modificar. Lo que ocurre que acá creo, y yo los escuchaba cuando hablaban al principio, ¿qué hizo el gobierno? En ese capítulo fue engordando el capítulo ese, donde estaba el artículo 75, con otros artículos que estaba buscando aliados y apostando a todo o nada. Y terminó perdiendo todo. Claro, a mí mi abuela me decía, en la vida todo no se puede. A veces hay cosas que sí, otras que no, todo no. Bueno, terminaron perdiendo todo. Fueron por todo y perdieron todo. Ayúdeme con esto, yo no sé si Sebastián tiene el dato, yo intenté por internet y no lo encontré. ¿Cómo estuvieron los legisladores oficialistas entrerrianos en el capítulo que finalmente pierde el gobierno? Laumann, Fregonese y Schneider. A ver, Laumann fue coherente con... Votó a favor. El espacio político votó con su espacio. Exacto. Fregonese también, fue con el PRO. Morcho se dio vuelta como una media y Schneider se abstuvo. Schneider se abstuvo y Morcho también fue con el oficialismo. Claro, sí. Sí, bueno, entonces, se dividieron los votos, los votos de la Libertad Avanza afirmativo, el peronismo votó negativo y Schneider se abstuvo. Sí. Bueno, pero está Morchio, que ya venía siendo legislador. Claro, pero ahora está en el bloque libertario. Ahora es cierto, ahora está en el bloque libertario. Bueno, pero mire, en menos de 2 meses cambió la opinión de dos leyes tan importantes, ¿no? Bueno, pero escúcheme. Digamos todo, porque si no... Yo me voy a poner en defensor de Frigerio y le voy a decir, el gobernador Frigerio no está entre los desleales que dejaron a Milei en la estacada, porque veo que ahora están muy enojados Me parece que el gobierno con 3 gobernadores. Por el voto de Schneider, ¿no? ¿Cómo? Me parece que el gobierno no opina lo mismo, pues yo ayer estuve hablando con ellos. ¿Quiénes son ellos? En la Cámara. ¿Quiénes son y ellos? Habían anunciado que Schneider iba a acompañar la posición del gobierno. O sea, el resultado sería, Milei y su gobierno no están enojados con Frigerio, como sí con otros gobernadores, pero en una de esas Frigerio está enojado con Schneider, ¿así sería? Sí, puede ser. Ayer creo que prevaleció más la doctrina radical que la presión del gobierno provincial, sí, ¿no? En el voto. Claro. Sí, ahí entramos en un terreno que es más amplio y que, qué sé yo, usted lo mira un poco desde afuera, ¿no? Pero que es el terreno de hasta dónde los radicales son fieles a sus ideas, manifestando un atisbo de rebeldía frente a la naturaleza de proyectos que son muy grosos. Uno podría decir, bueno, acá hay una defensa de ideario que uno puede valorar, pero tal vez a costa de ceder mucho. Lo introduzco en el tema, aunque no sea específicamente suyo, pero me gustaría su comentario en todo caso. Sí, y también tiene que ver un poco la presión de... A ver, yo entiendo la posición del gobierno provincial de la falta de fondos. Entiendo la necesidad de acompañar las decisiones del gobierno por la falta de fondos y porque si no quedan ahogados financieramente. Ahora, lo que hay que decirles es que es la política que ellos acompañan. No tienen fondos porque ellos con sus votos, y no solo con sus votos, sino entregando su herramienta política, la alianza que tenían, acompañaron a este gobierno que dice no le vamos a dar fondos a las provincias, que fue un punto del PBI el año pasado y que ahora
ya está avanzando en casi 0,5 si tomamos lo de ganancias y otras partidas presupuestarias. O sea que Sí. es como que... Eso está, no eso quiero está hablar del síndrome de Estocolmo, pero Sí. es bastante difuso entender Sí. la postura política. Yo puedo acordar con eso. También el gobierno provincial le podrá decir: la presión del poder central frente a las provincias no nació en diciembre del 23, viene también de antes, ¿no? Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Fueron todos los gobiernos peronistas, fue en el gobierno de Macri, nunca como ahora, Antonio, pero eso lo dicen los números. A ver, la quita de transferencia de recursos a las provincias nunca fue como se está dando ahora. Una última pregunta de tono más general. ¿Qué le dejó esta primera experiencia en el Congreso? ¿Es un adelanto de lo que viene? ¿Imagina una política mucho más dinámica? ¿Imagina que habrá reacomodamientos? ¿O la fotografía que entregó ayer el Congreso, particularmente la Cámara de Diputados, es la imagen con la que usted cree que tendrá que convivir en los próximos 4 años? A ver, yo trato en estas cosas de no quedarme en la baldosa y ver un poco más el tema de lo conceptual. ¿Qué es lo que yo creo? Yo creo que cuando la gente fue a votar con una emoción que prevaleció, que era la emoción de, che, yo no quiero que el lunes se vaya todo al tacho. Con eso fue y acompañó al gobierno. Miraba para el otro lado, veía a la oposición, donde estoy yo, que no logra articular una propuesta, ve el gobierno que tuvimos hasta el 23, que no cumplió con las expectativas de la gente, y la gente siguió apoyando al gobierno. Ahora bien, ninguno de los problemas de fondo se solucionaron. A ver, pues nosotros estamos hablando, pero si no estaba el salvataje del Fondo de Estabilización del Tesoro Americano una semana antes, ¿dónde estaría el gobierno hoy? Bueno, esa ayuda ya no va a estar más. Entonces, los problemas de la gente siguen todos los días. Hay pérdida de empleo. Recién acabo de terminar que publiqué el índice de gasto fijo, no el de inflación, el de los gastos fijos. La inflación fue del 2,5 el mes pasado, los gastos fijos subieron 3,1. Entonces, los problemas económicos se van a seguir acentuando. Los problemas de transferencia de recursos a las provincias se van a seguir acentuando. Va a llegar un punto que los gobernadores, como ocurrió ayer en cierto momento, con Mendoza, Chaco, Santa Fe, Córdoba, che, ya está. Nosotros necesitamos también gestionar y gobernar, porque vos nos ahogás financieramente, vamos a perder todas las elecciones. Entonces, yo creo que empezó a dilapidar el capital político de las elecciones muy rápido el gobierno. Por hacer algo propio del equipo económico que está hoy en el gobierno nacional, que tiene que ver no con los perfiles técnicos, sino los perfiles humanos, de esa soberbia de decir, che, nos votaron en contra de estas leyes, ahora que ganamos las elecciones queremos que den vuelta el voto y nos acompañen. Tiene que ver mucho con eso lo que ocurrió. Última pregunta que se la hago solo si se compromete a respondérmela en 30 segundos. ¿Qué le genera esto? Se vota el presupuesto en la Municipalidad de Paraná y la oposición acompaña el presupuesto de Romero. ¿Sí? Se vota el presupuesto en el Senado de la provincia y la oposición acompaña el presupuesto en general, sí, de Frigerio. Se vota en la Cámara de Diputados de la Nación y la oposición no acompaña el proyecto de Milei. ¿Hay alguna explicación o son circunstancias que no guardan relación entre sí? No guardan relación porque son muchos más sencillos a la hora de votar y de proyectar un presupuesto nacional y provincial, que únicamente tiene recursos que reciben gran parte de coparticipación y de recursos propios muy acotados. Hay mucho menos en juego en un presupuesto provincial y municipal que en uno nacional. Y que el gobierno y que los peronistas le apoyen el presupuesto a Frigerio y que los de Frigerio le apoyen el presupuesto a Rosario Romero. ¿No dice nada? ¿Es casualidad? No, habla de responsabilidad también fundamentalmente del peronismo, de acompañar el proyecto de la provincia. A ver, yo le seguí muy de cerca la aprobación, no estoy de acuerdo con el tema del endeudamiento, no estoy de acuerdo con ese punto que requería una mayoría agravada, pero el resto está bien de acompañar Nosotros queremos que le vaya bien a la provincia. Nosotros queremos que le vaya bien a la provincia. Diputado Michel, gracias por la comunicación. Un saludo.
Bueno, gracias Antonio, Sebastián, y si no, no creo que los vea. Ajá. Creo que el lunes voy a andar por Paraná. Bueno, pero... pero nosotros hemos dictado nuestra propia reforma laboral y cerramos nuestro ciclo mañana, así que bueno, no nos vamos a ver. Bueno. Me parece bien. Entonces no llevo lo que iba a llevar de los alfajores y eso pendiente, pero bueno, les deseo felices fiestas. Acabamos de extender una semana nuestro programa. Un saludo, bueno, que la pase bien. Gracias. El diputado nacional Guillermo Mitre. Pero viste que es curioso. Presupuesto nacional, oposición no acompaña. Presupuesto provincial, oposición sí acompaña. Presupuesto municipal, con los roles invertidos, oposición sí acompaña. Casualidad, circunstancia, hay que mirar debajo de la... Te juro que lo estoy haciendo del modo más inocente que se te pueda ocurrir. ¿Hay que mirar debajo del agua o es circunstancial? Yo creo que es algo circunstancial, pero que también habla de los tonos del debate político a nivel provincial, a nivel local y a nivel nacional. De los modos, de las formas de construcción política que tienen oficialismo y oposición, y no de las descalificaciones constantes que uno escucha muchas veces entre los distintos referentes de la política a nivel nacional. Me parece que escuchamos cosas de la política a nivel nacional que en la provincia no se replican. Digo, voy para atrás, la gestión Bordet fue igual, sí. La oposición a Bordet... Determinado clima de civilización política hoy ausente en el plano nacional, es verdad. 6 de la tarde, 7 minutos. Las nuevas generaciones avanzan con todo. Y